Necesito que me digas si alguna vez te ha pasado esto. Son las 10 de la noche, ya estás listo para dormir y mañana tienes algo importante que hacer. Entonces empiezas a repasar cualquier cosa que pueda llegar a suceder o cualquier escenario. Entonces tu cerebro te empieza a mandar imágenes de cosas que pueden salir muy mal o cosas normales o qué hacer, y empiezas a pensar qué hacer en cada situación. ¿Cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo lo voy a manejar así? ¿Cómo lo voy a hacer acá? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Y empiezas a pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Y lo peor, o bueno, no lo peor, pero crees que estás haciendo bien, que estás siendo una persona responsable, que planea las cosas, que tienes interés por las cosas que tienes que hacer o que son tu responsabilidad, pero la realidad es que no es así. Es que te estás torturando, o sea, simplemente estás sobrepensando. Eso que planeas que va a pasar, probablemente tantos escenarios que se planean o que pasan en tu cabeza no van a suceder. Lo que vas a hacer es perder simplemente el tiempo y agotarte mentalmente cuando pues tienes algo importante que hacer el otro día. No vas a poder descansar y tu mente va a seguir trabajando constantemente, o sea, ni siquiera vas a poder dormir bien por pensar en qué puede suceder. Hoy quiero hablarte de cómo mi ansiedad, me hacía querer controlar todo, absolutamente todo, con esa excusa de que no, es que soy una persona que se preocupa por las cosas o que me gusta estar preparado para lo que pueda suceder, pero no, era simplemente un desgaste mental que no necesitaba. Quédate en este video porque si alguna vez has sentido que necesitas controlar todo para que el mundo no se desborone, este video es para ti. Hola, soy Armando, en este canal te comparto mi experiencia real con la depresión. Déjame decirte que podemos ayudarnos a sobrellevar esto juntos. Quédate conmigo. Ok, voy a contarte lo que en su momento pensé que era normal y que hoy me parece una locura. Yo necesitaba controlar absolutamente todo, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Tenía que controlar todo. Bueno, todavía estoy trabajando en eso, digamos que ya es un poquito menos, pero un poquitico, porque todavía es algo que de verdad me cuesta muchísimo, pero necesito como tener ese control de todo. Por ejemplo, yo tengo algo con el tiempo, entonces cuando digamos que yo me preparo como mentalmente para mis horarios. Entonces cuando estaba trabajando, digamos que mi salida era a las 6 de la tarde. Entonces tenía que salir a las 6 de la tarde, o sea, no podía hacer un horario diferente o, mejor dicho, que me dijeran como que me tengo que quedar ya cuando faltaban, no sé, 5 minutos para salir, o que en algunos trabajos, por ejemplo, me tocaba depender de otras personas para poder salir del trabajo, ¿sí? Entonces como que hasta que no termine tal cosa, no se pueden ir, y era como que otra persona tenía que hacer algo y yo tenía que esperarla. Eso era como un martirio para mí, ¿sí? Entonces llegaban como las 6, digamos que era la hora de salida, y yo sentía como algo pero súper feo, o sea, que no podía controlar y de una vez como que me daba mal genio, pero era también como una vaina rara, que sentía como una angustia física, emocional, mental, de todo, de no poder salir a la hora que era. Y también, digamos, con las cosas más pequeñas, sobrepensaba mucho o planeaba cómo hacer ciertas cosas, no sé, desde lo más bobo que hay, por ejemplo, cuando estás en un bus y te tienes que bajar en cierta parte, tienes que hacer alguna maniobra, pedir permiso, yo qué sé, para poder bajarte. Entonces yo empezaba desde, no sé, desde 10 kilómetros atrás a planear cómo era que tenía que hacer, qué le iba a decir a la persona que estaba ahí a mi lado, cómo iba a pasar, no sé qué. Cosas así, o cuando voy a una tienda, cómo le voy a decir, cómo voy a planear, o cuando tengo que pedir un favor, qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir, qué pasa si me dice esto, qué... Entonces empezaba como a planear, pero cosas que, o sea, la gente hace automático, ¿sí? Que tú dices como, una persona se sube a un bus y pues cuando se va a bajar simplemente se baja, o sea, no tiene que pensar nada. Pero entonces yo tenía que pensar y como planear todo y hacer como, mejor dicho, una super estrategia militar para poder bajarme en cierto lugar o para hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces planeaba, pero, o sea, cosas sin sentido, que uno dice, es simplemente un desgaste mental hacer eso. Mi ansiedad me había convencido de que si no hacía todo eso, si no hacía toda esa planeación, todo ese pensamiento de cómo hacer las cosas,
probablemente iban a salir mal, ¿sí? Cualquier cosa iba a salir muy mal. Entonces, como eran cosas pequeñas, ¿sí? Cosas que, pues, o sea, bajarse de un bus, ¿cómo puede salir eso mal, cierto? Entonces, como son cosas tan pequeñas, ¿sí? Que son de la cotidianidad, por lo general no salen mal. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo hacía todo eso? Mi cerebro, y no salían mal, entonces mi cerebro me decía como, o mi ansiedad, no sé, me decía como, ¿ves? Funcionó, o sea, que había funcionado todo lo que había planeado en mi cabeza y todo lo que había sobrepensado sobre esa situación para hacerlo de la mejor manera posible, había funcionado porque salió bien. Ahora el sobrepensar, que yo creo que es algo que afecta a muchas personas, tengan o no tengan depresión, y es que seguramente te ha pasado con alguna conversación, con alguna decisión que has tomado, y empiezas a recordar, como a repasar todo en tu mente de cómo lo hiciste, por qué dijiste esto, por qué no dijiste mejor esto, por qué lo otro, como a repasar exactamente cada escena de lo que hiciste en una conversación, en una toma de decisiones, que ya pasaron. Y lo peor es que todas esas cosas, decisiones, conversaciones, todo eso ya pasó. Entonces, no lo puedes cambiar. Mi cerebro era básicamente como un televisor atascado en replay que solo reproducía los momentos más incómodos o lo que hice mal, entre comillas, ¿sí? Entonces, decisiones, cosas que pude haber dicho de una forma pero las dije de otra, cosas que de pronto dije mal o cosas que hice no tan bien o las hice mal o lo que sea. Empezaba a pensar y a darle vueltas y vueltas de cómo podría haberlo hecho de una mejor manera. Hay algo que nadie te dice de sobrepensar, y es que parece que es algo productivo, como que analizas algo, como que le buscas solución a ciertas cosas o intentas de pronto mejorar, pero en realidad sobrepensar no te lleva a ninguna parte porque por lo general es de cosas o pasadas o futuras. Entonces lo que hace es que te vas quedando como dentro de tu cabeza y empiezas como a dejar de vivir, ¿sí? O como a, digamos, a dejar de ver el exterior, ¿sí? La vida, lo que tienes ahorita en el momento, mejor dicho, el presente, por estar pensando en cosas pasadas o futuras, o cómo pudo haber sido, o cómo será, y no cómo es ahora el presente. Todo ese control, ese ensayar las cosas antes de hacerlas, controlar el tiempo, no venía de que yo fuera muy exigente o perfeccionista, sino del miedo, de ese miedo a que algo pudiera salir mal o que las cosas simplemente no salieran como yo quería que sucediera. A ese miedo a equivocarme, a lidiar, digamos, con lo que es inesperado, ¿sí? Cosas que, digamos, que uno dice o piensa que puede evitar, ¿cierto? Pensándolos o planeándolas mejor, pues son cosas de la final cotidianas que hay que lidiar con eso, de alguna u otra manera. Pero a veces yo pensaba que si lo planeaba, que si hacía las cosas entonces iba a evitar esos momentos como incómodos o cosas inesperadas que pudieran suceder, malas o peores o cosas así, que uno dice como, hubiera hecho esto así, pues no hubiera pasado esto. Pero a la final uno tiene que en la vida aprender a lidiar con esas cosas, con lo que venga, ¿sí? Obviamente, pues si uno puede ser organizado, es mucho mejor. Sí puede ser ordenado, planear las cosas con anticipación para que salgan bien, ¿cierto? Pero lo que no puedes hacer es sobrepensar o sobreplanear, en este caso, y darle vueltas y vueltas a un tema cuando simplemente te estás agotando mentalmente. Con todo esto entendí que debajo de ese control, de esa ansiedad, de ese sobrepensar, de ese planear las cosas, había una pregunta que no me hacía en voz alta y era: ¿qué pasa si no soy suficiente o si no puedo manejarlo? Es decir, las situaciones que vivía cotidianamente y que planeaba y que sobrepensaba, ¿qué pasaba si no podía controlar eso o si no era suficiente, digamos, para manejar esa situación? Y cuando finalmente lo vi así, empezó a dejar de parecerme un defecto de personalidad, de que yo era así, y más algo en lo que yo podía trabajar, en lo que podía mejorar. Bueno, en este punto te diría como qué fue lo que hice para solucionar o para sanar mi ansiedad por completo. Pero la realidad es que creo que no existe nada que sane la ansiedad o que cure la ansiedad por completo. Y si existe, pues aún no lo he encontrado. Lo que sí te puedo decir es
qué me ha funcionado o qué pequeños detalles o qué pequeñas cositas he cambiado o he mejorado para dejar, digamos que esa ansiedad me controle. Lo primero que hice fue empezar a dejar de ensayar tanto las cosas antes de hacerlas. Suena fácil, pero es una cosa que me ha costado mucho y me sigue costando, todavía lo estoy trabajando, porque cuando dejas de ensayar, o lo que yo sentía era que cuando dejaba de ensayar las cosas antes de hacerla, era como cuando vas a una guerra sin escudo, o sea, te sientes totalmente desprotegido, no sabes qué es lo que va a suceder. Lo que empecé a hacer fue exponerme a ciertas cosas o ciertos detalles muy pequeños, como por ejemplo lo que les contaba del bus. Entonces, como bajarme en una estación o en X punto, pero sin pensarlo. Como, no sé, ir en el bus y bajarme en cierto punto sin pensarlo. O sea, como decir, bueno, estoy acá sentado en el bus y decir como, va, ya me tengo que bajar y bajarme. ¿Sí? No pensarlo, no planear, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le digo a esta persona que me dé permiso? Nada, sino simplemente bajarme. Y hacer este tipo de cosas muchas veces, como por ejemplo lo de la tienda, ir a pedir una cosa sin planearlo, o sea, como decir, bueno, dame esto y ya. ¿Sí? Ni como buenas, o como saludo, digo buenas, digo hola, ves y digo qué digo, no, sino simplemente ir y comprar algo y ya. Y hacer esto muchas veces, lo que hacía o lo que hace es que mi cerebro entienda que piense mucho o no piense mucho, esas cosas van a salir bien. Entonces, al salir bien estas cosas, sin haberlas planeado, sin haber sobrepensado sobre eso, lo que pasa es que mi cerebro ahora entiende que puede salir bien sin necesidad de hacer toda esa cosa, ¿sí? Toda esa estrategia militar para poder bajarme del bus, y el miedo va a empezar a perder terreno. Ahora, lo segundo que hice fue tratar de frenar, o bueno, hacer algo para frenar el sobrepensar. Entonces, lo que puedes hacer para frenar un poco ese sobrepensar es hacerte una pregunta. ¿Qué puedo hacer con esto ahora mismo? Si puedes hacer algo con esto ahora mismo, lo haces o lo anotas en algún lugar. Si no puedes hacer nada con eso ahora mismo, tienes que intentar reconocer de que pensar y pensar y pensar en eso simplemente te va a quitar energía. No vas a hacer absolutamente nada con esa información, no vas a solucionar nada, no te va a llevar a la iluminación, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Simplemente te vas a agotar mentalmente. Lo tercero, y que ha sido lo más difícil y que sigo trabajando en eso, es empezar a soltar el control del tiempo. De que, no sé, si mi salida es a las 6 y salgo a las 6:10, no va a pasar absolutamente nada. O sea, como manejar el tiempo, sí, y me gusta, por ejemplo, ser puntual, sí, también, pero como tratar de dejar de controlar tanto el tiempo. O sea, que si me paso 5 minutos o si pasa algo que me impide salir a tal hora o hacer tal cosa que iba a hacer, no va a pasar nada. O sea, la puedo hacer después, o esos 5 minutos, 10 minutos, no va a pasar absolutamente nada. Va a seguir mi vida normal, voy a continuar y no va a pasar nada. Y así cada vez que salga 5 minutos, 10 minutos después de la hora que era y no pase absolutamente nada, mi cerebro va a empezar a entender de que no se va a acabar el mundo, de que no va a pasar absolutamente nada malo. Y que tener el control del tiempo no va a afectar en nada que salgan bien o mal las cosas. Todo ese aprendizaje no llega, la verdad, no llega leyendo un libro sobre ansiedad ni nada de eso. Llega aprendiendo en el camino, o sea, viviendo básicamente. Como cometiendo errores, viendo qué pasa, por ejemplo haciendo esos pequeños experimentos que te estoy contando y ver que sobreviviste, le va enseñando todo eso a tu cerebro de que puede pasar esto o puede pasar aquello sin necesidad de controlar, de sobrepensar, de todas estas cosas. Si llegaste hasta este punto en el video, quiere decir que algo de lo que te estaba hablando resonó en ti. Y lo que quiero no es que te lleves un método, una técnica, una guía para solucionar algo, sino que tener que controlar, que vivas con esto de controlar las cosas, de ansiedad, de sobrepensar, de planear sobremanera las cosas,
no es algo malo de ti, es simplemente que en algún punto tu cerebro, tu mente, vio que era una forma buena para protegerte y por eso lo hizo. Y eso es lo que te trajo hasta aquí. La cosa es que ya no tienes que cargar más con eso. Y quiero decirte que hay muchas personas que están pasando por lo mismo, incluyéndome, y aunque eso no resuelve nada, de cierto modo ayuda. Si este video te sirvió, te ayudó en algo, déjamelo en los comentarios, leo todos los comentarios y nos vemos en el próximo video para seguir hablando sobre temas de depresión, ansiedad y cosas por el estilo. Quédate conmigo.